Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están mis ingenieros en gestión empresarial, mis ingenieros y viajeros, mis ingenieros creativos? Bienvenidos una vez más a este su podcast tan conocido, tan favorito, tan visto de Yo Soy Ige, un podcast de un Ige para no Iges, donde una de las cualidades justamente que tiene la gestión empresarial es la parte de la creatividad. Esto es algo que se ha dicho un mito muy, muy feo, no solamente para la gestión empresarial, sino para los ingenieros en general, que la creatividad está muy peleado con los ingenieros justamente porque nosotros somos más metódicos, somos más analíticos, somos más cuadrados. Recuerdan que siempre nos describen, cuando dicen, describe a un ingeniero con una figura, siempre nos dibujan un cuadrado porque dicen que somos muy cuadrados, que se nos dificulta pensar fuera de la caja y esto es una total falacia y mentira. Y les voy a decir por qué. Justamente como parte de nuestras habilidades que tenemos ingeniería, de ingenieros, la parte de la innovación y la creatividad tiene que ser el día a día que nosotros vivimos para solucionar problemas. La importancia de tener un ingeniero en cualquier industria, en cualquier proyecto, en cualquier situación, deriva justamente a que podemos aplicar diferentes métodos, tanto científicos como hipotéticos, para poder encontrar la mejor solución con un menor costo. Pero aquí vamos a aterrizar justamente, como dice el título del podcast, si la creatividad puede ser adherida a un ingeniero. Y para esto trajimos a alguien que es creativo completamente, que aunque él no tiene el perfil de ingeniero, al final de cuentas se dedica a la parte de la creatividad y con esto genera un contenido que les voy a ser súper sincera. Yo lo encontré en TikTok, vi uno de sus videos de esas veces que estás haciendo swipe up, que estás scrolleando y demás. Me encantó tanto, me atrapó tanto, porque creó un personaje que pudo llamar la atención y tocar temas tan naturales que estamos viviendo en el día a día y que justamente, déjenme les muestro el video, hasta lo guardé porque de verdad me hice fan, o sea, y si los voy a compartir en el blog de Ingeniera y Viajera, porque ese video tiene que ser visto muchas veces. No sé si recuerdan el tema político que hubo del Partido Verde, vean nomás. Hola, mi nombre es José María Valverde, Chema para los cuates. Soy publicista y productor de campañas digitales. Mi proyecto más reciente es la campaña de TikTok con influencers que apoyaban el Partido Verde. Así es, vamos a traer al responsable de la campaña de TikTok, de los influencers del Partido Verde, pero obviamente esto visto desde el punto de una sátira. Recordemos que esto es una sátira, es un personaje que muy pocas personas lo entendieron y desde que vi su video dije, wow, con su creatividad, wow, yo quiero saber cómo le hace para explotar su lado creativo y poder generar tantas cosas, poder generar algo y darle vida y llevarlo a las redes sociales. Esto es algo de lo que queremos platicar y quiero darle la bienvenida el día de hoy a Cristian, que pues tiene poquito que lo conocí, pero yo siento que lo conozco de más tiempo por sus videos y además me tomé a la tarea de stalkearlo un poquito y que creen, pues yo decía, conozco esa cara, lo conozco, ¿dónde lo he visto? Y sí, lo vi en Rosario Tijeras justamente, creo, si no mal recuerdo, por ahí en alguna escena, y yo dije, ay, ya sé de dónde lo vi. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu podcast. Oh, muchísimas gracias, de verdad es un honor para mí estar aquí contigo y con tus escuchas. Oye, pues yo sé que quizá no sea un ambiente en el que tú te desarrolles o no sea un ambiente como tan común el que le estés hablando a los ingenieros, a unos ingenieros, pero déjame decirte un poquito de los ingenieros que te escuchan. Los ingenieros que te escuchan son personas muy creativas. Son ingenieros en gestión empresarial e incluso son estudiantes de preparatoria que quieren estudiar gestión empresarial y que una de las bondades o fortalezas que tiene esta carrera justamente es la aplicación en el diseño e implementación de estrategias. Esto yo lo traduzco a creatividad, porque siempre tienes que buscar una solución. Tú, desde tu punto de vista, desde tu, pues desde aquel lado de la pantalla, ¿tú cómo definirías la creatividad? Para ti, ¿qué es la creatividad? Yo también creo que son sistemas. Creo que la diferencia es que de pronto creemos que el creativo, el artista, que está muy sujeto a esta parte de la inspiración. Y la inspiración de pronto creo que está sobrevalorada en el sentido de que creemos que va a llegarnos así como oportunamente de la nada.
Y yo creo que más bien hay que entrenar esa creatividad como un músculo, como un atleta desarrolla su cuerpo. Entonces, yo lo que he descubierto con el tiempo es que eso también es un sistema. También se vuelve una cuestión de autogestión. El hecho de tú seguir preparándote y trabajando sobre ese desarrollo de ideas, en este caso de personajes o de historias, es algo que te va entrenando y que después ya tú también vas a ir encontrando tu propio idioma, tu propio sistema. Me encanta porque entonces ya no es para ti desconocido este mundo, entonces podemos hablar el mismo idioma y me fascina porque al final nos manejamos a través de sistemas y coincidimos en algo. Para esto me gustaría, obviamente, digo, yo te presenté desde mi punto de vista, pero me gustaría que también los podcast escuchas, los ingenieros en gestión empresarial, los IGES de México, supieran quién es Cristian. Cuéntanos, ¿qué hace Cristian? ¿A qué se dedica Cristian? ¿De qué la rola Cristian? Pues Cristian es un actor, es licenciado en teatro y se ha enfocado a la parte actoral desde los 15 años. Empezó trabajando en proyectos de teatro independiente. Su formación parte de hacer teatro callejero en Puebla, desde Puebla. Y ¿Pipope? ¿Cómo? ¿Pipope? Pipope totalmente, de hecho me burlo mucho del pipope todo el tiempo, porque justo hay esta sensación, no sé si te parezca, pero pues todos los que nacimos en provincia tenemos una educación como muy marcada y de pronto cuando viajamos o cuando, en este caso yo vivo ya en la Ciudad de México, pues de pronto chocamos con estas culturas, ¿no? Con estas tradiciones que están muy arraigadas en nosotros y de pronto llegar a la gran ciudad y enfrentarse como este monstruo nos puede como sacar de esa cotidianidad, de esa tradición De esa zona ética, de moral. confort. Sí, de esa zona de confort. Entonces, yo ya llevo 10 años aquí en Ciudad de México, entonces siento que también eso me ha permitido abrir un poco mi panorama y me ha alejado de esta parte tradicional eh, de Ciudad de Puebla también, del estado de Puebla. Ok, entonces Cristian es literal licenciado en teatro. No sabía que existía. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, la licenciatura de la Universidad de las Américas Puebla me dio una beca. Yo estaba aspirando para entrar a la Escuela Nacional de Arte Teatral aquí en Ciudad de México y no me aceptaron. Entonces yo traía ahí como ya esta piedra de chin, no logré como mi sueño, mi meta de entrar a estudiar la carrera. Yo la verdad quería ser actor, no sabía que había una licenciatura tampoco, pero en cuanto descubrí que existía una Escuela Nacional de Arte Teatral, se volvió una de mis metas. O sea, al ser rechazado, entré también como en este proceso de duelo de, chale, pues, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida, no? Mi plan fue regresarme a Puebla, seguirme preparando y volver a intentarlo el siguiente año, pero regresando a Puebla, resultó que estaban becando a estudiantes de diferentes ciudades y nos ofrecieron una beca muy buena, que era la beca de Artes y Ciencias, y gracias a eso es que pude estudiar teatro y me licencié, que jamás creí que iba a ser licenciado en algo. Oye, eso está súper padre. Y pues obviamente por lo que entiendo y cada vez que veo tu nombre me resalta la palabra creatividad. Cuéntanos para ti cómo es un proceso creativo. O sea, tú cómo haces un proceso creativo desde, no sé, aterrizado a la creación de un personaje como lo tienes ahorita en TikTok, que estás creando un personaje bastante icónico y que yo sé que se va a hacer muy famoso y muy viral porque está muy bien estructurado. Muchas gracias. Pues yo parto mucho de un concepto que aprendí en improvisación, en improvisación escénica, que es el PROL. El PROL son las siglas de personaje, relación, objetivo y lugar. Y tal cual son fórmulas dramáticas que se pueden plantear a la dramaturgia o al guionismo. Entonces, si yo te dijera ahorita, platícame de alguna historia, alguna, algún evento, tú empezarías diciendo, bueno, pues una vez estaba en un concierto y vi a un chavo que me pareció muy atractivo, pero se acercó a mí. Todo eso ya cumple los elementos de lugar, personajes, relación y objetivo. Por eso es PROL. Entonces, yo descubrí esta técnica en improvisación. Llevo también varios años entrenándome con dos de mis maestros que son los creadores de la improlucha, que es un concepto que pegó muchísimo en el 2000
y que en México se hizo como una escuela de improvisación a nivel internacional. México tiene muy buenos improvisadores. Entonces ellos me enseñaron esa técnica y yo lo que hice fue traducirla a la escena. Entonces, una vez que ya yo adapto eso a la hora del guión, ya no nada más es improvisar, sino que ya es utilizar esos elementos para poder desarrollar una historia. Entonces, cuando tú aterrizas esos elementos, se te presentan escenas, se te presentan cortometrajes, largometrajes, y vaya, ya le he dado como mi propia interpretación y ahora yo le llamo el contexto, el texto y el subtexto. Esos tres elementos también están presentes en las escenas y yo los estoy entrenando también para poder actuar actoralmente, encontrar eso en cada personaje y en cada historia. Además yo escribo y dirijo, entonces he podido como un poco hacer mi propia metodología. Este personaje, Chema Valverde, es justo una respuesta a un trabajo de análisis. También dentro de la comedia, por ejemplo, el stand-up que está tan de moda, tiene diferentes estilos, pero un carácter que me gusta mucho es el stand-up observacional, que es tal cual lo que hace Carlos Vallarta, Ricardo Farril, incluso Sofía Niño de Rivera y bueno, muchísimos stand-uperos, que es yo parto de la observación para poder tener una visión crítica de mi entorno y entonces eso lo escribo y después le encuentro como esa parte chistosa. Entonces al transmitirlo es que este fenómeno de yo primero filtro como la realidad y le encuentro ese punto exacto en el que sé que va a dar risa, esa es la chamba del estandopero. Pasa algo similar con el drama, ¿no? Le encuentras esa esencia a las escenas o a la vida y después la traduces en algo audiovisual. Oye, pues entonces también es la chamba del ingeniero. Acabas de describir lo que hace un ingeniero. O sea, nosotros partimos de una observación, hacemos un análisis y hacemos de ahí una hipótesis y tratamos de comprobar esa hipótesis. Ya no vamos al lado gracioso porque pues ya viene la parte de las técnicas cuantitativas, cualitativas, pero al final tenemos el mismo proceso como dices. Yo dije, bueno, entonces un estandopero también puede ser un ingeniero. Totalmente, es la dialéctica, ¿no? Es eso mismo que planteas, es yo tengo una premisa o una tesis, la antítesis es como lo que podría cuestionar la misma premisa y después la síntesis, que es la comprobación del planteamiento. Ahora, lo interesante es que muchas veces en tu síntesis se bifurcan las posibilidades y entonces tú ya puedes ir encontrando un efecto colateral. En el caso de la filosofía y la escritura, incluso la psicología, así se han logrado como muchos descubrimientos, ¿no? Cuando no se plantean esa posibilidad. Me Entonces se me siento, hace muy interesante. Me siento muy identificada. Y una pregunta que yo tengo justamente es, yo también ahorita me dedico a la parte de generación de contenido y demás. Es reciente, te voy a ser sincera, no tiene mucho que yo empiezo con la parte de la generación de contenido. Yo estuve 7 años en la industria automotriz, en la parte de proyectos de calidad y sí, o sea, al final todo era un sistemática, un proceso, pensabas fuera de la caja, pero ahora que me toca generar contenido pues, para mis redes sociales, hay momentos en que yo sufro un bloqueo creativo y para mí esto es nuevo, porque antes sufría un bloqueo de ingeniería, yo le llamaba, lo único que hacías era consultarlo con más ingenieros, hacían una mesa redonda, se hacían como diferentes problem solving, se usaban diferentes herramientas y con esto ya partían a una solución. Pero aquí, pues estoy sola y no tengo con quién hablar de mi bloqueo creativo y no sé qué hacer con un bloqueo creativo. ¿Tú qué haces ante un bloqueo creativo? Sí, me pasó mucho al principio de la pandemia que traté de seguir como entrenando esta parte creativa, sobre todo con la comedia. A mí lo que me gusta de la comedia es que es un catalizador que te permite hablar de temas serios, pero llegar a más gente. A la gente nos gusta reírnos, ¿no? Nos gusta como pasarla bien. Entonces la comedia Infotainment. siempre ha sido un aliado para mí, siempre ha sido como algo que yo disfruto mucho, pero en la pandemia entré en una crisis como todo el mundo seguramente, o como muchas personas, en la que no estaba bien ni conmigo mismo. O sea, me empezó a entrar ansiedad y estaba deprimido. Entonces pasé 6 meses sin escribir una sola cosa de comedia. Lo que hice, que es un poco a donde voy con todo esto, es
pues aceptar que en ese momento no podía escribir comedia. Pues creo que el valor está en utilizar lo que haya, lo que tengas en el momento, primero reconocerlo y aceptarlo para poder partir de ahí. Entonces, en esa búsqueda descubrí que también tenía otras cosas que escribir, no necesariamente comedia. Más que el consejo, más bien lo que a mí me sirvió es acepta lo que tengas en ese momento. Si quieres hablar del dolor que estás sintiendo, si quieres hablar de la condición humana, entrénalo, o sea, acepta y parte de ahí. Entonces, si el bloqueo creativo es, a lo mejor tengo que escribir un artículo, tengo que desarrollar un sistema, y en ese momento no me nace, dibuja o canta o salto a dar una vuelta, pero tienes que aceptar primero tu proceso, tu duelo. Es como cuando terminas una relación y no puedes empezar otra relación. Tienes que aceptar tu duelo, ¿no? No, O sea, de que no todos lo piensan así, ¿verdad? puedes, pero quién sabe si eso te va a funcionar siempre, ¿no? Creo que Como, es eso, es como aceptarlo. como se dice en ingeniería, confía en la magia de los procesos, porque justamente todo tiene una curva y es una curva que de repente no es como exponencial, ¿no? Que siempre dicen, ¿no? Yo considero que un proceso creativo no es tan estable como un sistema, pero como tú dices, lo debes de entrenar para que siempre partas de una media. O sea, la intención de todo proceso, todo ingeniero te va a querer siempre estar en los medios, tanto en los mínimos como en los máximos, para que esto no se salga de control, no tengas incertidumbre y que esto no te genere cosas. ¿Pasa lo mismo con la creatividad? ¿Podemos hacer lo mismo con la creatividad? Sí, sin embargo, la creatividad es subjetiva y los procesos son objetivos. Entonces no podemos comparar una con la otra, más bien tenemos que pensar que uno es complemento de la otra y el otro es respuesta de la misma. Entonces, más bien creo que hay que darle ese desarrollo al sistema, no buscar inmediatamente resultados porque no somos máquinas. Nosotros los seres humanos somos, a pesar de que somos objetivamente como científicamente comprobables, somos subjetivamente, vaya, imperfectos. Tenemos Entonces, emociones. totalmente, y las emociones son subjetivas. Entonces, como queremos partir de algo que es subjetivo, lo que sí podemos hacer es tratar de llegar a el mayor, eh, el mayor trabajo de sistematización. Por ejemplo, yo me di a la tarea de todos los días escribir por lo menos 3 páginas, de lo que sea. Y eso lo estoy basando en un libro que me recomendaron que se llama El Camino del Artista. Y uno de las prácticas que te proponen es justo las páginas diarias, las páginas matutinas les llaman. Entonces tú te das a la tarea de todos los días al despertar en lo que te estás haciendo tu cafecito, en lo que te estás haciendo desayunar, sentarte a la mesa y escribir 3 páginas, así sean, hoy no quiero escribir, hoy no tengo ganas, hoy me caga esto y no quiero hacer nada. Pero el puro ejercicio hace que yo creo que es algo hasta kinestésico. El hecho de que estés escribiendo, ejercitando como esta manualidad, algo sucede en la mente que empieza como a despertar, como a calentar. Entonces te aseguro que si haces este ejercicio por un tiempo específico, a la segunda, tercera semana ya se te va a volver un hábito. El problema es, tú bien lo sabes, ¿no? Para poder desarrollar ese sistema, pues necesitas una práctica. Y no perderte en eso. Exacto. Literal, yo utilizo mucho Kanban para justamente tener estos hábitos cada vez que quiero incluir un hábito creativo en mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir. Dejé de escribir justamente por el tema del trabajo, de que ya era demasiado, y escribí esporádicamente porque en lo personal me relaja, me vuelve una persona como más... yo siento que las personas son de colores, entonces me vuelvo una persona amarilla, ¿no? Me gusta ser amarillo a mí. Entonces, cuando no escribo, me vuelvo gris. Y eso pasaba mucho porque pues, la industria te absorbe mucho, la industria de la manufactura, las plantas de producción y demás. Entonces dije, ok, si yo ya descubrí que me gusta escribir y que esto lo quiero transformar en un hábito, lo pongo en mi Kanban board y antes de iniciar cualquier cosa, yo tengo que escribir, así como tú dices, 3 páginas. Mi diario, voy a parecer Bárbara de Regil. Perdón, producción va a tener que sacar esto.
Pero literal, sí te tienes, o sea, el diario, si te gusta escribir, pues escribes. O sea, no hay más, ¿no? Tienes que repetir ese mismo ejercicio hasta que se haga un hábito después de un determinado tiempo. Pasando un poquito ya hasta me puse nerviosa, pasando un poquito de contexto, ¿te ha tocado hacer el personaje de un ingeniero No, alguna nunca vez me ha en tu tocado. carrera? No, ingeniero no, me ha tocado psicólogos, me ha tocado oficinistas, pero ingenieros no. ¿No? ¿Crees que sería un reto? Creo que, como te decía antes de que empezáramos a grabar, yo me identifico mucho con el ingeniero, sobre todo por la forma analítica de pensar las cosas. Yo soy muy, muy analítico y trato de darle justo una sistematización a todo. Entonces, empatizo mucho con la gente que tiene este desarrollo de la lógica. Me gusta mucho pensar en que hay una comprobación científica de las cosas, me gusta pensar en eso. Entonces, creo que yo tengo una parte lógica muy, muy clara, muy, muy precisa, pero mi parte que contrarresta eso también es una animalidad ahí como muy básica y muy impulsiva que creo que me contrarresta, pero claro que me encantaría ser un ingeniero. Ahora, partiendo del otro lado, porque yo sé que tú das clases de actuación, ¿crees que un ingeniero pueda ser actor? Claro que sí. Creo que cualquier ser humano puede ser actor y de hecho es un ejercicio que yo recomiendo mucho porque para mí la definición de actor o de actuación es el mayor ejercicio de empatía que puedes tener en la vida, porque literalmente es ponerte en los pies de otro individuo, encarnar a otro ser que tiene otro contexto y otra vida y otra voz. Entonces me parece un ejercicio. Ahora, tenemos que interpretar lo que es actuación, lo que es esa idea, ¿no? De realmente transformarte en otra persona, porque ahí es donde yo pongo mucho mi atención. No solo quiero ser actor para ser famoso, ¿no? Esta idea de que el actor es exitoso cuando sale en la televisión. Para mí es un trabajo mucho más interno que tiene que ver con esto. Un actor se vuelve un antropólogo, se vuelve un detective, porque todo el tiempo estamos buscando a ver este personaje, cómo se comportaría y debido a qué tiene este comportamiento. Entonces, muchas veces analizas años de historia para poder comprender esto. Si tú me dices, tu personaje es ingeniero, me metería a investigar las clases que toman los ingenieros, cuántos años pasa, y no solo por encimita, sino que trataría de partir de la lógica del ingeniero, del proceso de pensamiento, no nada más de vestirme como un ingeniero y hacer como una voz, que eso es un planteamiento muy superficial. Yo creo que el actor no es el buen mentiroso. El buen actor es el que no miente, que un poco pues se crea esa mentira, ¿no? Muy profundo, a ver, a ver, explícame otra vez. Para mí el actor no es un buen mentiroso, como que se ha dado mucho esa idea de que eres actor, a ver, llora, o no te voy a creer porque eres actor y seguro estás mintiendo. Yo creo que el proceso del actor es mucho más complejo, porque lo que tratamos de hacer es comprender al personaje y encarnar al personaje. En términos también como de sistemas, por así decirlo, en términos objetivos, hay dos grandes escuelas de actuación, que es lo que aprendes cuando estudias actuación, y es la vivencial y la formal. La vivencial es la más conocida, digamos que todos los actores de Hollywood de un periodo de tiempo específico, Meryl Streep, Robert De Niro, Al Pacino, todos salieron de la escuela vivencial, el Actor Studio. Y esa premisa es tú tienes que entender al personaje desde tus vivencias, por eso se llama vivencial. Si tu personaje es atleta, métete a entrenar como atleta por 6 meses para poder comprender los procesos en caso de que no tengas esa referencia. Si tu personaje, como Robert De Niro en Taxi Driver, si tu personaje es taxista, entonces Robert De Niro se metió a trabajar de taxista en Nueva York 6 meses para poder encarnar la realidad del personaje. Esa es una gran escuela y es como la mitificación del actor hollywoodense contemporáneo. La otra escuela va más apegada con el teatro y es la escuela formal. Sin embargo, hay actores de Hollywood que tienen esa escuela. Anthony Hopkins es uno. Una vez en una entrevista con Jim Carrey, le decían, ¿cómo desarrollas tus personajes? Y él dijo, eh, me parece muy curioso que una vez en una fiesta hablé con Anthony Hopkins y me dijo que él hizo el mismo proceso de trabajo para la creación de su personaje en Hannibal Lecter que yo en Ace Ventura. Y es
yo empecé a imitar una paloma con el movimiento del cuello. Por eso Ace Ventura camina así todo el tiempo y hace como estos gestos. Y Anthony Hopkins hizo lo mismo, pero con una serpiente, con un lagarto. Por eso su personaje del Silencio de los Inocentes todo el tiempo está viendo a Clarice y por eso saca la lengua y por eso hace esa encarnación. Entonces la diferencia entre las dos escuelas es la vivencial es de adentro hacia afuera y la formal es de afuera hacia adentro. Por eso creo que depende de la persona, no tanto de su carrera o su proceso mental, tiene que ver con personalidad, qué es lo que está, cómo es que tú entiendes la actuación. Entonces ahí es donde digo, claro que un ingeniero podría. Tal vez yo, para dirigir a un ingeniero, le diría, trabaja con este proceso de pensamiento. Y a lo mejor para un artista visual tendría que partir de otro lugar, pero sí se puede. Así es que para todos mis ingenieros y viajeros que me han preguntado de la parte creativa de las artes, sí es posible que ustedes puedan desarrollar esa habilidad actoral. Obviamente, pues como saben, como todo, hay un estudio, hay una especialización, hay que tener esa práctica, esa guía, pero al final sí se puede. Si tú eres un ingeniero y dentro de ti tienes esa cosquillita de actuar, pues aquí Cristian dice que sí se puede y vamos a confiar en él. Pregunta, Claro. Cristian, para tu personaje, ¿cómo fue el proceso para crear ese personaje? O sea, ¿cómo nació el nombre? ¿Cómo fue que tomaste la decisión o sea, ¿cómo fue todo eso? Porque para mí es como de wow, o sea, yo nada más lo veo el resultado y no me imagino todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo que hiciste, creativo, actoral, artístico, y en esta parte a mí me gustaría como saber, porque yo sé que hay muchos ingenieros ahorita en gestión empresarial que están empezando a adentrarse en el tema de redes sociales y que quieren empezar a generar contenido. Justo te platicaba que llevaba ya un buen rato sin poder escribir comedia por toda esta onda de la pandemia, pero no dejé de ver contenido en YouTube en todo este tiempo. Entonces, mi inspiración así básica fue lo de la noticia del Partido Verde con los TikTokers. Entonces, siento que esa noticia me hizo como colindar varias ideas que ya tenía desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con los influencers. Esta idea de la persona que un poco trabaja para el público, pero que al mismo tiempo es dueño hasta cierto punto de su propio material. Entonces, creo que hay muy buenos influencers, creo que hay youtubers maravillosos, creo que hay gente como tú que utiliza la plataforma para algo positivo, pero hay mucha otra gente que lo utiliza para eso, la comercialización. Entonces me parece que el influencer, el creador de contenido, es la justificación perfecta para poder criticar al mismo medio. Entonces, un poco de ahí parte la premisa. No es un youtuber, pero es un productor de campañas digitales. ¿Qué es un youtuber finalmente? O sea, es la persona que está detrás, ¿no? Orquestando eso. Entonces se me ocurrió, sería muy cagado que en esta situación en la que fue evidente que había un guión de por medio y que era evidentemente una campaña del Partido Verde para utilizar a estos influencers, Públicas, ¿sí? a estas figuras públicas, ver a la mente maestra detrás de eso, ¿no? Por lo menos detrás del guión que escribió. Entonces, esa fue mi premisa. Muchas veces me ha pasado eso, que se me ocurre una idea y después de que la idea nace así como una chispa, ya lo que queda es la justificación de la idea. Entonces, tal cual, en este sentido, me vino la idea de, pues, ¿por qué no hago un video del güey que hizo el guión? Entonces, viendo la respuesta del público, que fue muy interesante, tú lo mencionabas, ¿no? En TikTok no se viralizó como otros videos que de pronto tienen así millones de likes y de visualizaciones, pero lo que empezó a pasar fue muy interesante, que fue las respuestas de la gente. El 70% de las personas creyeron que era real. Entonces ahí el efecto se me hizo súper poderoso. Yo pensaba hacer un video y ya, de ese tipo, ¿no? Ahorita te digo cómo se me ocurrió lo de Chema y todo eso, pero el efecto que eso generó fue lo que me hizo profundizar en el personaje y ya darle con un poco más de realidad, de humanidad. Pero fue esa idea, ¿no? Entonces ya sobre el proceso de, a ver, entonces voy a darle un nombre. Y pensé en varios nombres, pero la, la simplificación del nombre siempre se me ha hecho muy interesante y pensé
en Chema, ¿no? Un chavo que podría ser como buena onda, pero al mismo tiempo José María es un nombre compuesto, y aparte de José María, siento que tengo como esta referencia de que generalmente es un nombre que se le aporta como también un estereotipo de persona, De y aparte, telenovela. con, exacto, con un actor, un compañero actor que se llama José María, y me imaginé hacia a él interpretando este personaje, ¿no? O siendo este personaje. Entonces partió de ahí. Y después sucedió algo muy curioso, que tengo que confesártelo. El Valverde se me vino mágicamente, no lo pensé mucho, solo pensé en Valverde es un apellido mamador, o sea, se me hace un apellido como que suena cabrón, y aparte me puse a investigar así, nombres judíos en México, o nombres con estatus, ya sabes, como proveniente de otra parte, y le puse Valverde, pero después uno de los comentarios que más me llamó la atención de TikTok fue de una señora que me puso, no manches, está increíble, me encantó, y además qué buena puntada que sea Valverde, como va al verde, como del Partido Verde. Entonces dije, claro, sí, 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 esa era Obvio, mi era la historia ahí. claro. Entonces ya, pues, Chema Valverde, y me parece que tiene como engagement, ¿no? Tiene como ahí una cosa interesante. Y fue eso, ya que le empecé a crear como toda esta justificación al personaje, pues obviamente me estoy basando ya en la observación. Entonces me puse a investigar así de influencers que están de moda. Estoy escribiendo ya varias viñetas, varios videos próximamente que voy a producir y que tienen que ver con esto. El próximo video es este Chema vendiendo agua de manantial con mineralizada. Entonces, literalmente no estoy nombrando a nadie, pero estoy haciendo Exacto. una referencia de muchas personas que están como en esta Ámbito. vibra. Uh-huh. Sí, y que todo el mundo consume, porque ahorita es lo que están consumiendo con el tema de la pandemia, a pesar de que todos están en home office. La verdad es que cuando TikTok inició, todo el mundo decía que era una aplicación para niños y más nada. Y cuando empezaron a crearse justamente los creadores de contenido con diferentes vertientes, ya empieza a haber esta oportunidad y TikTok viene siendo tan orgánico que te ve ya cualquier persona, pero personas, o sea, puedes encontrarte de todo tipo, desde señoras que se molestan y que quizá te reclaman, te creen tanto el personaje, te dicen, tú vendiste a la patria, que no sé qué, y demás, fuiste el autor intelectual y demás, y otros que dicen, no inventes qué trabajo hiciste para crear ese personaje, ¿no? Puedes encontrar todo tipo de público en TikTok, y es lo bonito de que no hay censura, por así decirlo, ¿no? La magia. Eso me encanta, la verdad es que por mucho que critique y que como un poco satirice este tema, porque también tuve una época en la que estaba en contra de TikTok porque son fórmulas. Yo empecé a hacer estos videos de comedia con Vine, que fue la Ok. última aplicación fuerte. Y ahí también llegué a tener como cierto número de seguidores porque compartían mucho mi material, personas como Ricardo Farril, Félix de Valdivia, mucha gente que después se hizo súper famosa, pero que empezó en Vine. Y parte de esa dinámica era que como eran 6 segundos y no había tanta edición y no habían todas estas tendencias que te promueve TikTok, ahí sí podías demostrar qué tan creativo eras en 6 segundos. Entonces, por eso es que hubo mucha gente que se hizo famosa, porque demostraba en tan poco segundo, Paco de Miguel salió de ahí, demostraba en poco tiempo su capacidad para conectar con el espectador. Entonces yo venía de esa escuela como de Vine, de ser súper creativo y súper sintético, y esto de la tesis, la antítesis y la síntesis es para mí el mejor ejemplo, ¿no? Todo en 6 segundos. Y llega TikTok y es, no, aquí ni siquiera tienes que pensar, nada más métele un audio que ya existe y imítalo, ya es lip sync y ya te puedes volver famoso de la noche a la mañana. Entonces yo estaba así negadísimo con TikTok. Sin embargo, ya después de que dejé con todos mis prejuicios, me puse a ver gente actualmente que está haciendo cosas súper padres y que utiliza ya la plataforma como una herramienta. Entonces, aunque sigue habiendo una gran mayoría de gente que nada más sube videos de, no sé, de bailes en el caso de sí, o en el caso de las chicas, que también a muchas, con todo este tema de la cosificación y de pronto ves que TikTok está plagado de cosificación y de machismo y de cosas así, digo, ¿para qué seguir reforzando eso? Entonces, créeme que regresar a TikTok para mí fue así como, ay, güey, pues no tengo ganas, y luego veía las tendencias, decía, no, esto ya es una porquería,
Entonces, salir de ese prejuicio y volver a utilizar esto como una plataforma para desarrollar contenido fue mi primer gran obstáculo. Ahora lo veo más como, ahí está la ventana y ya el espectador, si le llega un video tuyo y de alguna forma conecta, ya, yo estoy del otro lado. Yo estoy más que agradecido por esta posibilidad. Me gusta, o sea, me gusta y qué bueno que regresaste a TikTok. Lo que me gustaría saber es que una de las características que tienen los gestores empresariales o los podcast escuchas que nos oyen cada jueves es que se sienten un poco perdidos, justamente en lo que les va a deparar su camino profesional y demás. Aunque damos diferentes herramientas, también tiene que ver muchísimo con tu desarrollo personal. Por favor, dime que esto no es exclusivo de una carrera. Dime que en algún punto te sentiste perdido estudiando tu carrera o pensando qué voy a hacer después de que termine tantos años de la universidad, a qué me voy a dedicar. Porque esto es algo que me preguntan muy recurrentemente y que piensan que es exclusivo solamente de una profesión. Claro, pues para empezar, creo que tenemos que considerar que ya no hay vuelta atrás. El tiempo que le dedicamos a nuestra carrera ya se lo dedicamos y no lo vamos a recuperar de ninguna forma. Entonces no tiene mucho caso pensar en lo que pudo haber sido, sino en lo que es y en lo que puede ser. Y creo que hay talento en todas las ramas, en todas las carreras, y creo que tiene que ver con la creatividad que también tú vas a ir desarrollando. Entonces, yo también he entrado en crisis y he dicho, chale, pues a lo mejor perdí tiempo estudiando una licenciatura que ni siquiera saben que existe, ¿no? O tal vez la actuación no va a ser mi modelo de vida para siempre o no va a poder subsistir de esto. Pero creo que tiene que ver con la realidad de que hoy por hoy hay gente con maestría que está trabajando en Uber y me parece que es una realidad y no lo digo por faltarle al respeto a los conductores de Uber, al contrario, me parece que es también una consecuencia de la tecnología y que al mismo tiempo se ha vuelto un oficio muy respetable y muy necesario que llegó a reconstruir como nuestra sociedad en muchos sentidos y es el mejor ejemplo. Si hay una aplicación que funciona para poderle dar trabajo a gente que se quedó sin trabajo porque en su oficio no hay chamba, porque estamos en crisis, ¿por qué no ser creativos al respecto y hacer nuestra propia tecnología? No les digo vayan y abran una app original, les digo, eso que tienen puede ser rentable, pero hay que ser creativos al respecto. Así es. Tú eres el mejor ejemplo. Tú haces un podcast con algo que te llama la atención y lo estás compartiendo. Para mí ese es el efecto que nosotros tenemos que aprender hoy por hoy, porque por algo se llama canal en YouTube, porque literalmente es tu broadcast. Solo, ¿qué quieres ser? ¿El canal 2 o quieres ser Discovery Channel? ¿O quieres ser National Geographic? Lo que tú quieras, pues, puede ser MTV, lo que tú quieras, pero para eso necesitas crear, necesitas ser original, necesitas partir de algo que yo le digo a mis estudiantes. Primero, traten de encontrar qué es lo que ustedes quieren ser, porque ese proceso puede tardar toda la vida, pero si haces ese trabajo minucioso de a ver a mí qué me gusta, qué no me gusta, qué no quiero, pero qué sí quiero, pues lucha por lo que sí quieres y aléjate de lo que no quieres. Parece muy fácil, pero no es tanto ya que empiezas. Creo que la mejor recomendación que yo me repito todos los días es hazlo. Ya puedes perder muchas cosas, pero no vas a perder, bueno, lo intenté. Y al día siguiente, vuelve a intentarlo. Y al día siguiente, vuelve a intentarlo. Yo creo en eso. El creativo es alguien que lo intenta. Hasta que algo empieza a vibrar y hay alguien como tú que aprecia un video que subí, que no tenía a lo mejor una gran intención de, puta, voy a educar al país, no era mi intención ni siquiera. Man, come on. Pero algo hizo clic en ti y en otras personas. Entonces, ahí es donde creo que está nuestra visión de, si tienes algo que compartir, sé honesto al respecto y ya la forma, creo que ese es el ejercicio de la vida. Encuentra tu forma. Me gusta muchísimo, Cristian. Disfruté muchísimo. Esta es una comunidad que lee mucho. Me gustaría que les recomendaras algún libro que tú digas en estos casos, cuando te sientes perdido o cuando dices, encuentra tu forma, que les puedas recomendar a ellos y que les pueda ayudar. Algún libro que tú tengas por ahí en tus favoritos.
De mis favoritos está Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, es uno de mis autores favoritos. También me gusta mucho Hermann Hesse, si pueden leer Siddhartha, es filosóficamente, Bueno, existencialmente, políticamente interesantísimo, a nivel religioso también por si creen en Dios. Creo que te hace replantear muchas cosas a nivel personal. Hermann Hesse, Siddhartha, eh, me gustan mucho los libros. Fíjate que leí uno que también me gustó mucho de Yuval Noah Harari, que se llama Sapiens, de animales a dioses. Esa es una parte de mí que igual y no te voy a poder compartir mucho en este podcast, pero estaría bueno platicar de ello. Y Yuval Noah Harari plantea una cuestión en la que yo creo mucho y es en los mitos ficcionales. Todo en lo que nos desenvolvemos en la vida, en el mundo, es ficcional. La religión, el dinero, incluso las plataformas digitales son cosas que nosotros creamos y en las que creemos. La religión también. Entonces lo que él plantea es, nosotros partimos de ser tal cual homínidos, simios, que empezamos a desarrollar nuestra conciencia casi que por circunstancias ajenas a nosotros. Y una vez que nos volvimos cazadores recolectores, empezamos a desarrollar esta conciencia con el tema de la propiedad. Está muy interesante. Él compara cuál es la diferencia entre un simio y un ser humano. No es la conciencia, no es nuestra habilidad para eh, resolver problemas, es nuestro lenguaje, el hecho de el lenguaje y de creer en mitos ficcionales, porque eso nos puede hermanar en todas partes del mundo. Todo el mundo conoce el concepto de Dios, todo el mundo conoce el concepto del dinero, pero es una ficción. Si tú le dices a un chimpancé, oye, te cambio ese plátano por $1,000,000, el chimpancé va a decir, ¿para qué madres quiero ese papel, güey? No, con esto voy a comer. Eso no es para criticar al chimpancé, es para decir, nosotros somos una especie que le damos más valor a el papel que significa el dinero que el árbol del que se creó. Y el árbol literalmente nos da vida, nos da oxígeno. Entonces, estos mitos ficcionales, llevarlos como a la comprensión y poder partir de ahí para replantear un poco esto en lo que queremos, es un ejercicio interesantísimo. Se pueden leer Sapiens de animales a dioses, es padrísimo porque no solamente es la parte crítica, sino que también te da esta satisfacción de, si creemos en cosas ficcionales, pues entonces tenemos todo a nuestro favor porque nosotros podemos crearlo, podemos reconstruirlo. Entonces esos tres autores a mí me encantan. Obviamente Nietzsche, y así se quieren clavar en cosas mucho más densas y profundas, pues la filosofía me encanta, eh, pero vaya, ese es un libro además muy, muy accesible y muy, muy práctico. son nuestros primeros pasos, vamos poco a poco. Cristian, pues muchísimas gracias, disfruté muchísimo este episodio. Cuéntanos en qué proyecto estás últimamente. Pues ahorita estoy justo clavándome en desarrollar material audiovisual. También doy clases, voy a dar un taller de actuación enfocada a medios audiovisuales para que los estudiantes puedan desarrollar su propio canal de YouTube o puedan hacer su cortometraje, su obra de teatro. O sea, va enfocado a el tema escénico, pero hacia el aspecto audiovisual. Y pues estoy ahorita en un par de proyectos que también se están desarrollando. Todos tienen que ver con el tema de la sátira, la comedia y las redes sociales. Si les interesa entrar a los talleres, pueden escribirme a mis redes sociales, que son Cristian Díaz Actor en Instagram. Mi correo electrónico es cristiandiazactor@gmail.com. Y también doy talleres y coachings para grupos o también individualmente, ya sea online o presencial, pero bueno, eso ya dependerá de los interesados. Súper, pues Cristian, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido tu punto de vista creativo desde pues la parte teatral, desde la parte actoral, contra pues una ingeniera inexperta que aprendió muchísimo el día de hoy y que yo sé que los ingenieros creativos que te escucharon el día de hoy van a estar encantados con toda esta plática que tuvimos. Cristian, te mando un abrazo, muchísimas gracias, cuídate mucho, nos vemos. Adiós.